Hola, amores. Continuamos con este ciclo de podcast en donde estamos hablando sobre la culpa, el perdón, concretamente la importancia que tiene el perdón para todo proceso de sanación, de transformación, porque literalmente perdonar lo cambia todo. Y hoy estoy en compañía de una amiga, de una terapeuta extraordinaria, paisana mía. Y lo más gracioso es que es paisana mía, pero antes ella estaba en Colombia, yo en España, ahora ella está en España y yo en Colombia. Zoraida, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Muy bien, gracias. Me siento honrada y bendecida de estar aquí acompañándolos en este día. Amén, yo también. Bueno, Zoraida, ¿qué te parece si haces una pequeña presentación tuya? ¿Por qué elegiste ser terapeuta en este mundo tan extraordinario? Bueno, ya mi nombre pues lo saben, Zoraida Ortiz. Empecé con la técnica del Hoponopono porque estaba en una relación tóxica de 30 años, donde yo creía que la buena era yo y el malo era el compañero. Suele Todo lo pasar, malo suele era pasar. Sí, todo lo malo era del otro lado y pues como que yo casi era la Madre Teresa de Calcuta, era tan buena. Y así decía, ay, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo soy tan buena. Pero claro, no podía verme, ni siquiera veía que era mal geniada. Y yo me decía que tan noble y tan buena gente que era yo. Y entonces se me apareció en el camino la oportunidad de la técnica del Hoponopono y hizo un antes y un después en mi vida. Y ahí empezó a interesarme todas estas formaciones que fueron como, van como llegando. Entonces después empecé, los compañeros y amigos van como llegando por sincronía y que debería estudiar en la Chichín y Nijin. Yo no entendía bien qué era eso ni paraba bolas. Era que estudiara en la escuela Neijin medicina china. Entonces eso fue muy curioso porque no me matriculé yo, sino me matricularon. Que vaya, que hoy, que no sé qué, que la están esperando, que ya la anotamos y que vamos a vernos allá en esa reunión. Y los que me invitaron nunca fueron. Llegué, fui yo sola y bueno, me inscribí ese día. Me pareció muy interesante todo lo que hablaron y dije, me puede complementar el trabajo que estoy haciendo. Bueno, aparte de que trabajé con la técnica del Hoponopono, interiorizándola, y bueno, me demoré un tiempo en entender y comprender hasta la misma palabra, porque yo decía Hoponopono, yo no podía ni pronunciarla bien. Me puse a investigar todo eso y a trabajar y a hacer las meditaciones. Y la meditación me queda muy fácil porque yo desde los 14 años había conocido la filosofía de los Krishna. Entonces allí hay meditación, la comida vegetariana, bueno. Entonces, lo de la meditación me quedó muy fácil, pero lo otro, pues sí es un idioma, así, al fin que se llama medicina china, un idioma chino. Pero me puse, me dediqué, me entregué con disciplina y tuve claridad de qué era lo que quería. Cuando tuve la claridad, pues es como ponerle la dirección a la vida, qué es lo que quiero hacer. Confié en mí primeramente, que era la donde me faltaba esa seguridad, y cuando adquirí esa confianza, entonces tuve la certeza de que lo lograría. Y no solo para mí, sino vi que era muy importante ayudar a otros. Y cuando empecé a prestar el servicio, más de, no sé, más de 10 15 pacientes, no sé ni cuántos ya, eh, los envié a que estudiaran medicina china o que estudiaran constelaciones o masaje, bueno, porque dije para que ayuden a sus familias, porque yo hago terapias, no dependencias. Entonces lo más importante es eso, que cada uno pueda tener sus herramientas y salir adelante y va ayudando a su propio núcleo. Y pues creo que así llegamos a más familias y a otros lugares donde pues no hemos despertado. Estamos intentándolo o ni siquiera sabemos que estamos durmiendo todavía. Eso fue como lo más importante de la formación de la medicina china que me ayudó personalmente, pero sentí dentro de mí que debía prestar ese servicio a otras personas y que cada uno a su vez, o sea, que eso se fuera como multiplicando.
Wow, qué bonito. La mayoría de personas empezamos en este camino terapéutico principalmente por esa necesidad nuestra de empezar a observarnos y a sanar nuestra vida. Entonces aquí viene la primera pregunta, eh, ya entrando de lleno en el tema de hoy, que es perdonar lo cambia todo. Tú nos compartiste ahora que tú creías, tú pensabas en ese momento que tú eras la buena y la santa de la película. Entonces te pregunto yo, a día de hoy, con toda esta cantidad de años que tú llevas, no solamente estudiando, aplicando, compartiendo con otras personas, acompañando a otras personas en sus procesos de sanación física y emocional, ¿cuál ha sido el mayor perdón que tú hayas experimentado en tu vida o que en tu proceso de terapeuta hayas visto que otras personas dentro de ese proceso del perdón han sanado sus vidas? Concretamente, que has perdonado u otras personas que han perdonado. Porque yo creo que es importante hablar también de nuestra experiencia perdonar, personal en este mundo del perdón. Sí, yo creo que lo más difícil es cuando hay abusos, eh, abusos como violaciones, ¿no? Eh, la diferencia que yo veo es que depende de las edades, así mismo como que ese grado en que le afecta a la persona, porque cuando están muy pequeñitos no lo recuerdan, ¿no? Pero en el caso mío, sí, yo tenía casi 11 años, entonces, mm, pues ya tenía más conciencia, ¿no? Pero hay personas que son, o bebés, niñas de 2, 3 años, que no pueden expresarse, pero con el comportamiento de ellas, cuando llegan al consultorio y hace uno como esa biodescodificación, va trabajando uno como hasta el vientre, si son niñas aceptadas o son niñas deseadas, cómo fue el embarazo, todo eso. Y empezamos en la etapa de de infantil, nos damos cuenta de que dicen que se acuerdan desde los 5 años en adelante. Entonces, es muy posible que dentro de esos primeros 5 años sucedió un trauma, ¿no? Como en biodescodificación, siempre que aparece la enfermedad, primero tuvo que haber un síntoma, pero antes del síntoma hubo un impacto, como un trauma. Algo generó y activó eso en la persona. Entonces, creo que lo más difícil ha sido eso, lo de las violaciones, que para perdonar, ¿no? A veces, bueno, fue una sola persona, no, fueron varios, no, ni me acuerdo, dice la misma persona, porque como es algo tan traumático que la misma mente lo esconde, lo entierra por vergüenza, por tabú, y pues en las épocas de nosotros, pues eso era más complicado hablar de eso. Y uno en casa no va a decir nada porque van a decir que fue uno el que estaba buscando lo que no se le había perdido, Wow, porque esa era la Zoraida, tocas, expresión. tocas un tema extraordinario porque desafortunadamente en pleno siglo XXI, en esta era de tanta tecnología, en esta era de tanto despertar de la conciencia, a mí me sorprende que todavía siga siendo un estigma y un tabú y avergüence mucho, sobre todo a las mujeres, el compartir que han sido víctimas de abusos. Y perdonar eso es que a mucha gente le cuesta. Zoraida, ¿por dónde crees tú que pueden, si hoy nos escucha alguna mujer, porque principal, y si nos escucha algún hombre también, obviamente, sino que Sí, sí. principalmente quienes me escuchan a mí son mujeres, un 90%. Zoraida, ¿por dónde crees que puede empezar a día de hoy una mujer que ha sido víctima de abusos sexuales? ¿Por dónde puede empezar a perdonar? Pues primero perdonarse a sí misma la situación, todas las emociones que sintió en ese momento. Hay que ir al momento y, y sanar desde primero tomar conciencia de lo que sentí, de lo que viví, indistinto de las circunstancias, si lo permití, si se dio, cómo fue, si se facilitaron las cosas, sin el juicio, para mí personalmente. Y después de que me perdono todo eso que viví, es ponerle como esa empatía y esa compasión hacia ese otro ser o a esos otros seres, ¿sí? Ponerse uno como en los zapatos de ellos, porque uno no sabe si fue bajo circunstancias de alcohol, ¿no? Como todo no es lo mismo. Si fue
premeditado, si de pronto es algo psicológico que tenga la persona, un problema psiquiátrico, por decir así. Entonces, es como ver, salirse uno de, empezar a observar al observador, ¿no? Y salirse de allí, del rol del personaje, porque hay que analizarlo desde la neutralidad, no le veo otra salida, que fue lo que hice yo. Entonces, cuando uno lo hace desde una perspectiva más neutra, le queda más fácil aceptar y cuando yo acepto, cancelo y puedo trascender, transmutar eso, cambiar ese patrón por compasión y llenarme de amor propio. Debo que llenarme de amor para poder perdonar, porque si no, creo que es muy difícil. A través de el amor, llenarme de amor para poder perdonar. Totalmente. Fue lo que hice yo, Qué bonito lo que nos compartes. gracias, eso fue como mis herramientas que utilicé. Ok. Zoraida, has dicho algo muy bonito y es eso de como liberarnos del juicio y llegar a esa parte neutral. Pero a veces para llegar a esa parte neutral es muy jodido entrar uno en desvincularse de yo soy estas emociones. Porque yo he observado, y yo, porque uno de mis grandes procesos de transformación fue perdonar un millón de cosas, aprender a perdonar, por eso hablo tanto del perdón. Y es muy complicado cuando uno se deja arrastrar por el victimismo, que sí, que fuiste víctima en ese momento, nadie está diciendo que no, pero hoy puedes elegir dejar de ser la víctima para empezar a despertar ese poder interior donde esa circunstancia que te pasó Es no una siga fortaleza, se vuelve limitando, una fortaleza. Ajá. claro, no siga limitando ni bloqueando tu vida. Entonces, Zoraida, ¿cómo se puede empezar para llegar a esa parte neutral? Porque la gente pensará, yo lo pensaba en su momento, pero ¿cómo es posible que yo vaya a perdonar un abuso? Si es que esa persona me hizo esto y esto. O sea, ¿cómo puede alguien empezar por decir, vale, ¿cómo así que neutro? ¿Cómo así que no juicio? Bueno, yo voy a decir algo que va a ser como, bueno, diferente a lo que se escucha, pero debo ser muy honesta. Y es que tuve en mi camino una familia espírita y me dijeron que cuando a uno, lo que le sucede a uno en esta vida, equivocado, entre comillas, o negativo, es porque uno, por decir algo, si me violaron es porque yo violé a otra persona en otra vida, entonces en esta vengo a sentir eso para sanar y para que no se repita más. O sea, depende de el conocimiento y el nivel de conciencia en que esté la persona para poderlo hacer. Porque, por ejemplo, si estamos muy primarios, si estamos, no hemos despertado, no entendemos ni siquiera que debemos perdonar, pues va a ser más difícil. Entonces, eso, el grado de complejidad va a ser de acuerdo al nivel de conciencia en que estemos cada uno. Nos va a quedar más fácil o más difícil. Pero siempre, siempre va a haber alguien en el camino que lo va a apoyar a uno y lo va a ayudar y le va a decir sí se puede y puede salir de ahí. Cuando el tiempo es perfecto, cuando estemos listos para hacerlo. Totalmente, Por- totalmente. ¿Qué Sí, porque piensas podemos dar tú? una conferencia, perdona, podemos dar una conferencia a 30 personas que han sido violadas de la misma forma, en las mismas edades aproximadamente, y créalo que todas no están listas para sanar ni para perdonar. Totalmente. Que hay mucha gente que todavía prefiere seguir hundida en el odio, en el rencor. Y yo me Sí, a mí me pregunto, pasó algo con voy a comentar de un paciente, hombre, tiene aproximadamente, sí, está vivo más o menos como unos 96 años, hasta hace poco tiempo estaba vivo, porque le he hecho un seguimiento, no perseguimiento, y me contaba que en la época de la guerra, que él fue violado por unas mujeres allí, pero entonces yo le decía que cómo, y me decía, no, pues yo era un hombre fuerte y todo, pero como nos buscaban para matarnos, una mujer me dejó quedar en su casa, cuenta él, pero en esa casa habían dos. Y él debía turnarse con una y con otra. Él dice, pues no me ponían un arma ni nada,
pero era contra mi voluntad porque yo tenía a mi esposa y mi esposa me estaba esperando en el otro país. Entonces, uno a veces cree que solo las mujeres podemos ser víctimas de estas situaciones de violación y resulta que a mí al consultorio me ha llegado más de un hombre y en relaciones de pareja que la esposa dice que por favor que está como muy fría la situación íntima con la pareja. Entonces la cito a ella, ¿cierto? Luego cito a la pareja. Y cuando viene el compañero, resulta que es que él también ha sido víctima. Entonces, dos personas así les cuesta mucho trabajar la parte íntima. Pero eso no sale a la luz, eso casi nadie lo cuenta, pero pues aquí estamos para apoyarnos y para ayudarnos, para que otras personas que están al otro lado y nos estén viendo se identifiquen y de pronto sepan por qué es que pasan las cosas y falta comunicación. Después de que haya una muy buena comunicación en la pareja y no hayan esos tabús y que ya pues en el año en que estamos es hora de que nos arriesguemos a conversar y a hacerlo, como dar ese salto cuántico. Totalmente, totalmente. Y esto que compartes es muy bonito, por eso te decía, si aquí hay hombres que nos escuchen, que sepan que también tienes espacios seguros donde puedes compartir esto, porque hay un autor que a mí me gusta mucho, no sé si lo has escuchado, Zoraida, que se llama el Doctor Hawkins. Sí, Y entonces, él es muy conocido por dejar ir, el poder contra la fuerza y tal. Entonces, él plantea la teoría de cómo nuestras emociones, dependiendo de la emoción en la que estemos, pues estamos en en determinada frecuencia de vibración, ya sea en el amor, y las demás, de más abajo es la vergüenza. Y el tema de abusos, ya ni siquiera mente abusos sexuales, sino cualquier tipo de abuso, cómo mantiene a la persona en ese estado de baja vibración porque experimenta vergüenza y no se atreve a contarle a nadie que ha pasado por esta circunstancia. ¿Qué piensas tú de esto, Zoraida? sí, es que es la verdad. Pues a mí ya me queda fácil porque por la trayectoria que llevo dando las charlas y una de mis mentoras fue la doctora Luis Hay, que ella también eh, le sucedió todo eso y a veces de la misma falta de un perdón, casualmente el tema que estamos hablando, podemos crear muy fácilmente un cáncer, así la gente piense que no es posible. Se puede generar el proceso de diabetes y así sucesivamente. O sea, clínicamente, una falta de perdón va a afectar todo. Desde la medicina china, si empiezas desde el miedo, entonces vas a encontrar el riñón y la vejiga se van a ver afectados. Entonces, ¿qué pasa? Como allí es el elemento agua, pasamos a la madera, que es donde se prendió, como decir, una pequeña chimenea en la casa, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ¿quién va a pagar esa chimenea? ¿Con qué se apaga? Con agua. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Al riñón. Y el riñón es como la casa que tiene su tanque de reserva, pero como eso va avanzando y uno no habla, no cuenta, no expresa, no tiene con quién conversar, ni quien lo apoye o quien lo escuche por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ya pasa a un incendio como un incendio forestal que ya viene a pasar del hígado y la vesícula biliar, va a pasar al corazón, intestino delgado, y allí vamos a encontrar en cada uno de estos elementos, vamos a encontrar un órgano con su respectiva víscera, como es el hígado con la vesícula biliar, el corazón con el intestino delgado, estómago, vaso, páncreas, y terminamos en pulmón, que es el metal, con el intestino grueso. Entonces, para apagar ese incendio, que ya llegó hasta el corazón donde está el puro fuego, entonces allí ya también se genera una tristeza, porque cada elemento trae una emoción, ¿sí? Como decir, empezamos con el miedo en el agua, en la madera está la ira, luego pasamos a corazón, intestino delgado, vamos a encontrarnos con el fuego, de ahí pasamos a la tierra, que es donde está el vaso páncreas y el estómago del vaso páncreas, y ahí pues es donde se puede generar muy fácil la diabetes. Y terminamos pulmón, intestino grueso, y son todas las enfermedades que tiene el pulmón, pues desde un asma, una neumonía, bronquitis, etcétera, y todo eso en el intestino grueso, pues vamos a tener estreñimiento, colon irritable, un cáncer en el colon y todo. Si es una conducta que
un hábito que no podemos corregir a tiempo, no sea solamente no estamos hablando del tema de la sexualidad, sino allí saliéndonos un poquito, cualquier hábito donde estamos con la víctima, el victimario, la culpa, y si eso nos vuelve ya crónico, entonces el proceso del pulmón, el proceso del intestino grueso, el proceso del riñón, de del hígado, del corazón, todo eso, en cada uno se va a generar una enfermedad diferente, una patología distinta, y eso ya se vuelve integral y ya uno no sabe ni por dónde empezar porque ya eso genera un estrés, un exceso de cortisol y ya pues como que se nos sale la situación de las manos y cuando vamos donde el médico es porque ya estamos avanzados. Una Ok, falta de perdón puede generar todo eso y ok, mucho más. sí, y mucho más, muchísimos desequilibrios de salud. Para Sí, y quien de pronto mental y tenga, emocional, ¿no? Que faltan esos. sí, total, total. Para quien quiera más información de todas las cosas que hace Zoraida, aquí debajo en la descripción tienen sus datos de contacto, tienen su número de teléfono para que le escriban, porque tú atiendes presencial y online, es correcto, ¿no? Sí, 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 claro, porque esos temas siempre les digo, bueno, es que yo te entiendo y es más, te comprendo porque también estuve ahí. Claro, entonces todas las personas que quieran mejorar su proceso de salud, ya saben, pueden contactar con Zoraida. Y además les voy a hacer una invitación especial. Zoraida es una de las conferenciantes del evento que tenemos el 11 y 12 de abril del 2026. Pero si tú escuchas esto, ves esto en otra fecha diferente, también puedes acceder a lo siguiente. Vamos a realizar un evento de 2 días con 11 conferencias en donde diferentes profesionales de la salud y el bienestar y terapeutas vamos a compartir conocimientos, pero sobre todo, herramientas para que tu proceso de el perdón sepas cómo gestionarlo. Sepas cómo cuando te llegue determinada emoción, poder tener una herramienta que te permita aminorar esa emoción que ahora mismo la tienes alta. En fin, 11 conferencias, todas van a ser en directo, pero para la gente que vea luego esto, todas van a quedar grabadas. Van a tener acceso por siempre a las grabaciones, porque nuestra misión que comparto mucho lo que dijo Zoraida, que ella se pone al servicio de las personas cuando recién nos estabas compartiendo que lo tuyo es servir a los demás. Nuestro Sí, objetivo de los profesionales que vamos a estar dando estas conferencias en ese evento es poner a tu alcance. Imagínate que somos 10 profesionales, son 11 conferencias, 10 profesionales. Y cada uno de nosotros tenemos más de 10 años acompañando a otras personas en sus procesos de sanación. O sea que llevas a recibir más de 110 años de sabiduría que te pueden claro, ayudar a dar claro. ese salto cuántico, que te pueden ayudar a mejorar ese proceso de salud. Así que si quieres más información de este evento, puedes contactar con Zoraida o puedes contactar conmigo, con quien quieras. Y da igual como si estás viendo esto en el 2030, esas conferencias siguen grabadas para ti. Si la ves antes del 11, si estás viendo este video antes del 11 y el 12, en la descripción tienes información, puedes enviarnos un WhatsApp, aquí aparecen nuestros datos para que participes en el directo. ¿Cuál es la ventaja del directo? Que puedes hacer preguntas a cada uno de los ponentes. Que no puedas estar en todas las conferencias en directo, no pasa nada porque luego se te envían las grabaciones, ¿ok? Entonces, pídenos información para que tengas a tu disposición, literalmente, chicas y chicos, más de 100 años de sabiduría con diferentes perspectivas de cómo transitar este proceso del perdón. Y bueno, Sí. ya retomando por aquí, Primero en PDF, ¿no? perdón, que no me enteré. Como decir que toda esta sabiduría comprimida en PDF, esos 110 años. Sí, sí, sí. Y la van a tener en vídeo para que por siempre, o sea, por siempre, mientras haya internet, va a poder tener acceso a todas las grabaciones o el directo si ves esto antes. Además, la inversión para participar en este evento es muy simbólica. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a toda esta información que vamos a compartir porque tiene un precio demasiado accesible. Y las personas que no tengan los recursos económicos, no pasa nada, también pueden acceder. Aquí debajo tienen información o nos pueden contactar a nosotras dos. Entonces, ya retomando otra vez el tema, Zoraida, eh, te voy a hacer una pregunta algo que quiero mantener en todos estos podcasts relacionados con el perdón, y es,
para ti, ¿qué es Dios? ¿Y cómo crees que ese concepto de Dios puede ayudar o no en un proceso del perdón? Bueno, para mí, como soy, mis padres biológicos no los conocí, entonces huérfana de padres biológicos, y los que me aceptan se mueren cuando estoy también muy pequeña, entre 3 y 4 años. Entonces, mi compañero invisible, mi amiguito invisible, ha sido Dios, ¿sí? Entonces, siempre le digo a los pacientes, una herramienta que le doy a los pacientes tanto para ellos y como para sus hijos o para que compartan en sus núcleos familiares, es siempre que no pueda hacer algo o que creo que no soy capaz, ¿sí? Salir, por ejemplo, de una tristeza, de una depresión, ¿sí? Un ejemplo. Entonces siempre les digo, si son creyentes, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo lo haría Dios? Ok. Él se llenaría de rabia, de venganza, o cómo lo haría. Entonces yo no perdono a X persona porque me hizo esto, esto y esto, un ejemplo, pero sí quiero que él me perdone, sabiendo que nosotros todo lo que hacemos, porque el otro le hizo tres cosas, pero nosotros hacemos tres a la potencia 100, porque cada momento siempre nos estamos equivocando y aquí estamos aprendiendo. La idea es, como dice el Hoponopono, es errar menos, ¿no? Y ayudar a otros a que también tengan sus herramientas para cuando estén en alguna situación y llaman al terapeuta, llaman al médico y no está, entonces no se pueden morir. Entonces, por eso le digo yo, hay que entregarle las herramientas. La tarea mía con los pacientes es entregarle un manual de instrucciones y hacerles un acompañamiento. Pero la idea es que ellos tengan la capacidad y las herramientas suficientes para poder solucionar en un momento en que uno no esté, porque hay que soltarlos también, porque no podemos quedarnos con ellos haciendo dependencias precisamente, sino soltarlos y para que ellos mismos tengan su propia confianza, aumenten su confianza y así tengan la claridad, ¿no? Y la certeza de que lo logran, porque si yo lo logré, tú también lo puedes lograr y el otro también lo puede lograr, pero siempre es cómo lo haría Dios. Entonces, llenarme del amor de Dios para hacerlo como lo haría Él, cómo lo haría Él de una forma neutral y de una forma lo más impecable posible que se pueda. Wow, Para mí pedazo de Dios herramienta es eso. nos acabas de dar. O sea, ya con esto ha merecido la alegría para todas las personas que nos han visto, nos han escuchado. Zoraida, estamos a 5 minutos ya de terminar este podcast de hoy. Me encantaría, de una vez te lanzo de invitarte para grabar otros podcasts hablando de otra serie de temas, porque sé que tienes muchísimos conocimientos que compartirnos de un millón de cosas, así que lanzada queda la invitación. Zoraida, estoy Gracias, gracias. finalizando los podcasts con una pregunta que tú me quieras hacer a mí. Cualquier pregunta. Bueno, voy. ¿Qué estarías haciendo en este momento si no estuvieras haciendo lo que haces? Ay, qué buena pregunta. Pues como mi cerebro, Dios me bendijo con un cerebro neurodivergente. Y entonces yo tengo algo que me costó mucho aceptar de cómo funciona mi cerebro, Zoraida, y es que yo vivo en un constante presente. Entonces yo nunca esa pregunta me encanta, pero es que yo nunca me planteo qué hubiera hecho si esto, qué hubiera hecho el otro. Creo que estaría haciendo lo mismo. Esa es la respuesta. Creo que estaría haciendo lo mismo. Ya sabía que ibas a decir eso. Pero Yo te, no voy a ni a mirarla, porque obvio, si estamos en este presente continuo, pues, y mire lo que estamos hablando, pues esa es la respuesta, esa es, no hay otra. Qué Sí, bien, sí, y es, gracias. y es muy particular porque yo con algunas personas ahora mismo mantengo unas conversaciones que me dicen, Sandra, ¿y tú cómo te ves cuando tengas 80 años? Yo qué sé, yo le dije, no lo sé, pero literalmente les digo que no lo sé. Entonces, una de las respuestas como para darle un poco de contentillo al ego, yo digo, pues no, como disfrutando más, sintiéndome bien de salud, pero en realidad no, tengo mis planes, tengo mis objetivos, tengo mis sueños, mis metas, pero las tengo allí. Y cada día yo no trabajo para el futuro, cada día yo trabajo para el presente. Para la que es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, Zoraida.
Lo único, lo único. Qué buena Claro, pregunta. lo otro es el drama, si hubiera hecho, si no estaba, no, es que eso no existe, el No pasado existe. está muerto, el futuro no ha nacido, y tenemos este aquí y este ahora, no sabemos si vamos a amanecer, Que en así de realidad el aquí y sencillo. el ahora es esa neutralidad que tú nos hablabas desde el principio. Por Correcto, eso el perdón y la sanación no ocurren en el pasado y no ocurren en el futuro. no se Una, da. en el curso que yo tengo del arte de perdonar y también tengo un reto gratuito, escribirme para que cuando alguien se quiera unir. Y mi objetivo siempre en todo lo que yo hago relacionado con el perdón es un proceso para toda la vida de Dios. O sea, mientras nosotras estemos encarnadas aquí en esta experiencia humana, todos los días estamos aprendiendo a perdonar. Por eso para mí perdonar es un arte, es un Y nos vamos entrenamiento. aprendiendo. Total, total, total. Zoraida, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos hoy, por esa vulnerabilidad, porque para mí es un acto de valentía cuando hablamos de cosas que nos han sucedido muy dolorosas y hoy lo hacemos como tú lo has hecho porque nos lo has expresado con muchísimo amor. Así que infinitamente agradecida contigo. A ti, gracias, con amor, por amor y para el amor. Amén. Que tengan un feliz instante presente y ya saben, si quieren contactar a Zoraida, aquí debajo tienen sus datos de contacto, hablarle, preguntarle por las sesiones, porque sabe de biodescodificación, medicina china y una cantidad de herramientas impresionantes para que tú trasciendas, para que tú transformes tu vida y tengas más sanación en todos los campos de tu vida. Que tengan un feliz instante presente.